Hola a todos los visores de este video. Vamos a tratar el tema ventilación mecánica no invasiva y será presentado por John Kenguan y Natalia Rengifo Aguirre. El concepto de ventilación mecánica no invasiva nos indica que es cualquier modalidad de soporte ventilatorio con presión positiva que no emplee intubación endotraqueal para ventilar al paciente. La ventilación mecánica no invasiva es actualmente el tratamiento de elección en la mayor parte de pacientes con fallo ventilatorio agudo. Los buenos resultados obtenidos en las agudizaciones graves de EPOC han extendido su uso a otras etiologías como las que se muestran en la tabla, las cuales cursan con insuficiencia respiratoria aguda, siendo hoy considerada una intervención de primera línea en el manejo de muchos de estos pacientes. Los elementos que se utilizan son set de mangueras, equipos microprocesados, máscaras faciales con su respectivo arnés y ventilador microprocesado. Tenemos diferentes tipos de mascarillas, las cuales tienen ventajas y desventajas al momento de su utilización y dependiendo la vía de acceso utilizamos. Por ejemplo, la mascarilla oronasal, la ventaja es que hay control de fugas bucales y son más efectivas en pacientes agudos. La desventaja es que hay mayor espacio muerto, algunos pacientes pueden presentar claustrofobia, incapacidad para comer o expectorar. El dispositivo nasal, la ventaja es que permite hablar, comer, expectorar, se presenta menos claustrofobia, hay mejor espacio muerto, es fácil de colocar y fijar. Hay menor riesgo de aspiración y la desventaja son las fugas bucales, presión dorsonasal, rinorrea, obstrucción nasal y sequedad de boca. La pieza bucal como ventaja tiene como poco espacio muerto y puede no requerir arnés. La desventaja es que puede ocasionar hipersalivación, fugas nasales y también puede ocasionar deformidad en los dientes. La mascarilla facial total, la ventaja es que presenta menor riesgo de úlceras cutáneas y como desventaja es que hay mayor espacio muerto y en ocasiones produce sequedad de ojos. Y por último está el helmet, que es como un casco donde para algunos pacientes es cómoda, hay menos riesgos de úlceras faciales y la desventaja es que hay reinhalación de dióxido de carbono, no hay buena sincronía paciente-ventilador y puede haber un posible riesgo de asfixia si hay fallo del ventilador. Las ventajas que nos brinda la ventilación mecánica no invasiva son mayor comodidad en el paciente, menores requerimientos de sedación, conservación de la capacidad del habla y alimentación y evita lesiones laringotraqueales. Además, disminuye la infección respiratoria nosocomial. Los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva son evitar la intubación endotraqueal y sus complicaciones, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la carga de los músculos y el costo de oxígeno de la respiración, revierte la fatiga muscular, mejora el intercambio gaseoso, ventilación y oxigenación arterial. Favorece el reposo de los músculos respiratorios, mejorando volumen, minuto respiratorio. Mantiene y restaura el volumen pulmonar y modifica la relación presión-volumen, capacidad residual funcional y volumen de fin de inspiración. Aumenta la distensibilidad. La fisiología respiratoria en condiciones normales se explica en esta tabla en la que podemos observar los siguientes volúmenes pulmonares. Un volumen de aire corriente o tidal es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones con cada inspiración o expulsada en cada expiración. El valor normal es de 500 centímetros cúbicos. También tenemos el volumen inspiratorio de reserva, que es el volumen de aire que puede ser inspirado con un esfuerzo inspiratorio máximo adicional al volumen de aire corriente. El valor normal es de 3.000 centímetros cúbicos.
Tenemos el valor expiratorio de reserva, que es el volumen de aire expirado mediante una expiración forzada posterior a una inspiración normal. El valor normal es de 1100 centímetros cúbicos y el volumen residual es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de un esfuerzo expiratorio máximo, cuyo valor normal es de 1200 centímetros cúbicos. También se deben recordar las capacidades pulmonares que corresponden a la suma de dos o más volúmenes pulmonares que corresponden a la siguiente. Capacidad inspiratoria máxima, que tiene un valor normal de 3500 centímetros cúbicos. La capacidad funcional residual con un valor normal de 2300 centímetros cúbicos. La capacidad vital, cuyo valor máximo es de 4600 centímetros cúbicos. La capacidad pulmonar total, cuyo valor es de 6000 centímetros cúbicos, y el volumen respiratorio por minuto con un valor normal de 6 litros. La fisiología respiratoria se puede ver afectada, lo que genera una insuficiencia respiratoria, es decir, el déficit de intercambio de gases debido al fallo de uno o más componentes del aparato respiratorio. Desde el punto de vista clínico, este cuadro puede manifestarse como hipoxemia, donde se observa una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o una hipercarbia con una presión de dióxido de carbono mayor de 45 a 50 milímetros de mercurio. Esto puede deberse a causas pulmonares, extrapulmonares por disminución del transporte de oxígeno, como en el caso de la anemia, o disminución del gasto cardíaco. En los mecanismos de la insuficiencia respiratoria, si tenemos un paciente con una clínica de falla respiratoria aguda y tenemos una presión de oxígeno mayor que 60 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono alta, consideramos que el paciente se encuentra hipoventilado. Si tenemos un gradiente alveolo arterial de oxígeno elevada, me va a generar una hipoventilación con otro mecanismo asociado. Pero si no es así, entonces tendremos una hipoventilación sola, lo que puede generar una alteración en la mecánica respiratoria, una enfermedad neuromuscular, obstrucción de la vía aérea superior y alteración de la pared torácica. Por otro lado, si existe una presión de dióxido de carbono normal o baja, una imagen radiológica normal o con alteración localizada o difusa, y un gradiente alveolo arterial de oxígeno elevada y una presión de oxígeno baja que sea corregible con oxígeno, tendremos una alteración de ventilación-perfusión. De lo contrario, tendremos entonces un shunt. Los efectos de la ventilación mecánica no invasiva podemos tenerlos en dos partes. La presión durante la inspiración genera un descenso muscular aliviando la fatiga y también un aumento del volumen corriente que mejora la ventilación alveolar. Y la presión durante la expiración recluta alveoles colapsados y contrarresta el efecto de la auto-PIP en los enfermos obstructivos. Entre los modos ventilatorios tenemos el CPAP, que es una terapia de presión positiva continua de las vías respiratorias. Cuando se habla de presión negativa, se toma como referencia que la presión atmosférica es cero. Así, toda presión menor a la atmosférica será subatmosférica o negativa. La presión intrapleural es el área entre el pulmón y la pared torácica. Si esta presión es subatmosférica negativa, actúa expandiendo el pulmón, y si la presión es positiva, actúa para colapsarlo. El modo ventilatorio CPAP tiene efectos de oxigenación y ventilación, los cuales son: reduce el colapso alveolar reclutando alveolos para el intercambio, disminuye el shunt y mejora la relación volumen-flujo o percusión sanguínea. Su principal indicación es corregir la hipoxemia.
y ayuda a disminuir la carga de los músculos respiratorios. En el modelo CPAP, la hemodinamia aumenta la presión intratorácica, lo cual va a disminuir la precarga, a disminuir el retorno venoso. Va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo al disminuir la presión transmural y se disminuye la tensión arterial y el gasto cardíaco. Otro modo ventilatorio es el auto-PIP, que es el atrapamiento de aire en el tórax por aumento de la resistencia en la vía aérea. Puede ser por broncoespasmo o aumento de secreciones, entre otras etiologías. Es peligroso porque genera un aumento de la presión intratorácica, lo cual genera una hiperperfusión hiperdinámica, lo que va a repercutir en un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Y esto hace que disminuya el retorno venoso, por lo que se afecta el volumen circulante efectivo. Se da también una interdependencia ventricular y esto se va a expresar en pulso paradójico, disminución del volumen sistólico, por lo que se disminuye el gasto cardíaco. En el modo BiPAP, el paciente respira espontáneamente, aplicando una presión en la vía aérea a dos niveles, uno inspiratorio, IPAP, y el otro expiratorio, EPAP, siendo la diferencia entre ambas la presión de soporte. Entonces, primero programamos el volumen que el equipo debe suministrar en cada fase inspiratoria, así como la duración de esta. Segundo, programamos también, por lo tanto, el flujo. Y tercero, la presión que se genera depende del volumen programado y de la mecánica torácica del paciente, que es la resistencia y la distensibilidad. El modo de ventilación mecánica no invasivo por presión es el más utilizado. Entonces, lo que se debe hacer es programar la presión que el equipo debe suministrar tanto en la fase inspiratoria como expiratoria. Luego, el volumen corriente depende de la presión programada y de la mecánica torácica del paciente, la resistencia y distensibilidad. Tenemos los conceptos. IPAP es el nivel de presión programado durante la inspiración. EPAP es nivel de presión programado durante la expiración. Entonces, en resumen, el IPAP me dice cuando tengo una presión máxima y el EPAP cuando tengo una presión mínima. También tenemos que el EPAP equivale al PIP en los equipos de ventilación mecánica invasiva. PS, que es presión de soporte, es la que realmente da el soporte ventilatorio al paciente. Si aumentamos la EPAP, pero no la IPAP, estamos disminuyendo la ayuda al paciente. Esta gráfica es un ejemplo de un paciente que está en ventilación mecánica no invasiva. En primer lugar, observamos que el paciente está respirando espontáneamente, o sea, normal. Luego, está gatillando por debajo de cero. Es decir, que en esta parte el ventilador inició la ventilación. Entonces la máquina sensó la sensibilidad y le dio la asistencia con presión soporte. Aquí se generan tres presiones. Una negativa que hace el paciente para jalar la máquina, que puede ser de -2. Se me genera una presión desde 0 hasta 12 centímetros de agua. Y esta es la presión soporte. Esto quiere decir que cada vez que sube de 0 a la punta, es el soporte de presión que recibe el paciente. ¿Qué sucede cuando al paciente le agregamos PIP y mantiene el soporte? El paciente sube el nivel de presión. Entonces aquí tenemos tres presiones. El IPAP, que sería en este caso 22, el EPAP, que sería 10, y entonces 22 menos 10 nos da 12, que sería la presión soporte. Estas son las presiones que se manejan en ventilación mecánica no invasiva cuando se da presión soporte, o damos IPAP, EPAP,
Incluso se podría dar solo EPAP. Entonces, por ejemplo, en pacientes con edema agudo de pulmón, generalmente se da solo PIP. Y en otros pacientes, por ejemplo, con EPOC agudizado, podemos dar PIP más la presión de soporte. El modelo Trigger o sensibilidad inspiratoria es el esfuerzo que debe realizar el paciente para abrir la válvula inspiratoria del ventilador para que éste le suministre un flujo inspiratorio de gas fresco. Se programa en los modos de ventilación asistida, soportada o espontánea. Detecta pequeños cambios de presión de menos 2 centímetros de agua o un flujo de 0.5 a 2 litros por minuto. Y puede darse que el sensor detecte cuando el paciente quiere iniciar la inspiración, puede ser de presión o de flujo, puede ser automático o modificable según el modelo y puede ser poco sensible cuando se dan esfuerzos poco efectivos. En el ciclado tenemos el fin de la fase inspiratoria e inicio de la expiratoria, que puede activarse por tiempo o por flujo. Por flujo se da durante la inspiración que tiene una morfología desacelerada. Cicla cuando cae a un valor de flujo determinado y puede ser automático o programable. En cambio, por tiempo se programa simplemente el tiempo expiratorio. La ventilación mecánica no invasiva puede ser limitada por presión y puede ser un modo PSV o ventilación con presión de soporte o modo PCV, ventilación controlada por presión. Asimismo, puede ser espontánea donde todas las fases inspiratorias son desencadenadas por el paciente, normalmente en Tiger, y pueden ser espontáneo controlado cuando pasa un determinado tiempo sin detectar esfuerzo inspiratorio. La máquina pasa a fase inspiratoria, donde se programa la frecuencia respiratoria. También puede ser controlado, donde está solo el modo PCV. Todas las fases inspiratorias se deben al equipo, incluyendo la frecuencia respiratoria. El porcentaje de inspiración es el porcentaje de tiempo que dura la inspiración en relación al total del ciclo. Y el rise time es la rapidez de alcanzar IPAP desde EPAP, que puede ser rápida o lenta. La ventilación mecánica no invasiva limitada por volumen puede tener un modo de ciclado por tiempo y se debe programar siempre la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio. Se puede tener un modo controlado en donde todos los ciclos son iniciados por el equipo y el modo asistido controlado donde el paciente puede demandar ciclos por encima de la frecuencia respiratoria que el equipo tiene programado. Los efectos producidos por la IPAP son los mismos que los descritos para el modo CPAP. Solamente añadimos lo producido por la presión soporte, que sería descanso muscular aliviando la fatiga, aumenta el volumen de corriente dependiendo de la distensibilidad del tórax del paciente, con ello mejorando la ventilación alveolar y corrige la hipercapnia. Ventilación mecánica no invasiva en infecciones respiratorias agudas. En esta tabla mostramos qué modo ventilatorio podemos utilizar en urgencias. Por ejemplo, si es una agudización de POC con acidosis respiratoria, utilizamos BiPAP. En otras enfermedades respiratorias crónicas que pueden ser obstructivas o restrictivas. En las obstructivas como bronquiectasia, asma crónico, también se utiliza BiPAP. En las restricciones como sifoescoliosis, secuelas de tuberculosis, síndrome de hipoventilación y obesidad, en pacientes con apnea obstructiva de sueño, también se utiliza BiPAP.
Y en el edema agudo de pulmón cardiogénico se utilizan las dos, CPAP y BiPAP. Se debe monitorizar al paciente la presión arterial, los gases arteriales, en cuanto a parámetros clínicos, sensación de disnea, frecuencia respiratoria y el uso de músculos accesorios de la respiración. El dióxido de carbono transcutáneo se observa las tendencias más que los valores cutáneos y observar la información del ventilador como fugas, presión y volúmenes de aire corriente. Los pacientes que son candidatos para la ventilación mecánica no invasiva son los que presentan signos y síntomas de fracaso respiratorio agudo como disnea de moderada a severa que presente frecuencia respiratoria mayor a 24, esté haciendo uso de los músculos accesorios y que presente respiración paradójica. También tiene que presentar alteraciones del intercambio gaseoso si tiene una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio y con pH menor de 7.35 y además de esto si presenta un índice de Kirby menor a 200. El índice de Kirby es un cociente que mide indirectamente la lesión pulmonar. También debemos tomar la gasometría basal al ingreso, tras el tratamiento inicial y mejoría clínica para ver si mantienen los criterios gasométricos de indicación, si hay empeoramiento clínico sin indicación inicial y en sospecha de edema agudo de pulmón se puede iniciar gasometría en base a clínica más saturación de oxígeno. En los controles gasométricos, la mejoría del pH y presión arterial de carbono tras una hora es el mejor factor predictivo de éxito de la ventilación mecánica no invasiva. Posteriormente se debe repetir la determinación de 4 a 6 horas después del tratamiento y luego se debe individualizar al paciente. Los criterios de exclusión se debe hacer a pacientes con contraindicaciones de ventilación mecánica no invasiva que pueden ser absolutas y relativas. En las absolutas están la parada respiratoria, donde es indicación directa de intubación orotraqueal y ventilación invasiva. Comorbilidad severa inestable, como una arritmia, isquemia miocárdica e hipotensión. Incapacidad de proteger la vía aérea, obstrucción de vía aérea superior, traqueostomía y agitación intensa o falta de colaboración del paciente. En las contraindicaciones relativas está una hemorragia digestiva, cirugía esofágica o gástrica recientes y secreciones abundantes. El inicio de la ventilación mecánica no invasiva es un paso decisivo para garantizar el éxito de la técnica. A continuación tenemos un protocolo sistemático de aplicación de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, primero se debe confirmar la indicación de la ventilación no invasiva, excluyendo a los pacientes con contraindicaciones a esta. Segundo, se elige el respirador adecuado. Los que más se utilizan en pacientes agudos son los sistemas BiPAP en modo ST. Tercero, se debe informar y explicar al paciente de forma clara y con un lenguaje comprensible en qué consiste la técnica. Cuarto, se coloca al paciente en posición semisentado con la cabeza a 45 grados sobre la cama. Quinto, se debe monitorizar electrocardiograma, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno por pulsioxiometría. Sexto, se selecciona la mascarilla adecuada para el paciente y se conecta al respirador, pero se aconseja comenzar con mascarilla oronasal y si el paciente no tolera, se usa una nasal o una facial total. Séptimo,
Se enciende el ventilador, se silencian las alarmas y se debe establecer un programa básico de inicio. Octavo, para los parámetros de comienzo se utilizan presiones bajas, aunque sean infraterapéuticas, ya que ayudan al paciente a adaptarse a la mascarilla y a la presión. Entonces, si se va a utilizar el modo ventilatorio CPAP, se debe comenzar con 5 centímetros de agua. Y si se utiliza el modo ventilatorio BiPAP, se comienza con un IPAP de 8 centímetros de agua, EPAP de 4 centímetros de agua, con 4 a 8 respiraciones. También el flujo de oxígeno de 4 a 8 litros por minuto o una fracción inspiratoria de 0.4 o la necesaria para una saturación de oxígeno mayor a 90%. Noveno, se aplica suavemente la mascarilla sobre la cara, sin fijarla todavía con el arnés, hasta que el paciente se encuentre cómodo y sincronizado con el ventilador. Décimo, se debe proteger el puente nasal con un apósito hidrocoloide para evitar erosiones o úlceras por presión. Y por último, se fija la máscara con el arnés para evitar fugas, pero sin apretarla demasiado, ya que reduce la tolerancia del paciente y aumenta el riesgo de la lesión cutánea.